Bueno, chicos, lo último que vimos fue circuitos serie paralelo. Vamos a hablar de una de las fórmulas más utilizadas tanto en en electrónica como en electricidad, que es la famosa ley de Ohm. Esta ley de Ohm la van a usar de acá a sexto año. ¿Y qué es lo que dice esta ley? Esta ley lo que hace es relacionar matemáticamente los tres parámetros que nosotros vimos de electricidad. Nos va a relacionar lo que es corriente, tensión y resistencia, ¿sí? Em, Estos parámetros, perdón, esta fórmula lo que va a hacer es establecer cómo podemos calcular ciertas unidades y parámetros de un circuito eléctrico, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta ley? Esta ley nos dice que la corriente va a ser igual, o la corriente de un circuito va a ser igual a la tensión sobre la resistencia total del circuito, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo yo tengo un circuito eléctrico, y le conecto algún elemento. Por ejemplo, yo tengo algo así. Tengo un circuito clásico, un circuito lo más fácil que vimos, el de una llave con una lámpara. ¿Qué va a suceder acá? Nosotros vamos a tener los tres parámetros que estudiamos relacionándose en este circuito. Vamos a tener una tensión de alimentación, que es la que está acá. Tenemos después una corriente que va a circular por el circuito, por un camino, obviamente en un sentido. Y vamos a tener también eh, la resistencia que nosotros, si se acuerdan, hablamos que todos los elementos, todas las cargas que nosotros conectamos a un circuito eléctrico tienen una cierta oposición al paso de la corriente. Entonces va a haber una resistencia en el circuito. Los ohms, claro. Entonces, yo voy a tener una tensión, una corriente y una resistencia interactuando en un circuito, no importa qué circuito sea, siempre van a estar. Entonces, esta ley lo que nos va a decir es esto, que la corriente... No, va a ser muy complicado escribirlo acá. No, saqué todo. A ver, ahí está. Este... bueno, lo voy a escribir mejor. Esta ley que nos va a decir que la corriente siempre va a ser igual a la tensión del circuito sobre la resistencia del mismo. Entonces, yo voy a tener una corriente en amperes, ¿sí? Una tensión en voltios y una resistencia en ohms. Entonces, yo cuando quiera calcular, por ejemplo, cuánta corriente circula en un circuito, por ejemplo en este, un circuito fácil, lo que tengo que hacer es conocer la tensión de alimentación y la resistencia del circuito. Por ejemplo, un hipotético caso, yo quiero calcular la corriente de un circuito como este, que no la conozco, y sé que la tensión de alimentación son 100 voltios. Este sí vamos a escribirlo con letras. Son 100 voltios, ¿eh? Bueno. Y tengo una resistencia, por ejemplo, de 10 ohmega. ¿Sí? 10 ohms. Entonces, según esta ley, ¿cómo voy a relacionar esto?
de la siguiente manera. Si yo conozco que la tensión es de 100 voltios, tengo que dividir la tensión sobre la resistencia, que es en ohmega, ¿no? Entonces, si yo tengo que hacer esta división, ¿cuánto da? Da 10, ¿no? Entonces, si yo hago esta división, la corriente que va a haber en el circuito es de 10 amperes, ¿sí? ¿Se entiende? Más o menos la relación que hay que hacer. Entonces, ¿qué sucede? Esta ley va a tener también sus variantes. Esas variantes son, por ejemplo, si yo en vez de querer calcular la corriente en un circuito, yo quiero calcular, por ejemplo, la tensión. ¿Qué tensión está siendo suministrada a un circuito eléctrico? Yo conociendo dos datos, fíjense que si yo conozco por lo menos dos datos de esta fórmula, ya puedo calcular el que falta. Entonces, claro, entonces, esta es la ley principal. Si yo quiero calcular tensión en vez de corriente, ¿qué tendría que hacer? Un pasaje de términos. Yo lo que tengo que tratar es de que la tensión me quede igualada a algo. En este caso, la corriente está igualada a una fórmula que es la de la tensión sobre la resistencia. Pero ahora lo que quiero hacer es sacar la tensión. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros del diagnóstico había un ejercicio que era A igual a B sobre C? Que había un ejercicio que lo teníamos que hacer, que fue la primera clase de taller, que lo seguimos. Bueno, ¿qué tenemos que hacer entonces? Hacer un pasaje de términos. Si la resistencia está dividiendo, ¿cómo pasa de este lado? Multiplicando. Entonces me va a quedar que la resistencia, vamos a hacer todo el pasaje por las dudas, por si alguien no lo cacha. Yo tengo la corriente igual a la tensión sobre la resistencia. Entonces yo lo que tengo que hacer es pasar esta resistencia, la tengo que pasar, es que está dividiendo, la paso multiplicando de este lado. Entonces me va a quedar la resistencia acá, ¿sí? Entonces me va a quedar de este estilo. La resistencia por la corriente, ¿sí? Vamos a hacerlo así. Por la corriente igual a la tensión. Entonces, esta es otra fórmula válida de la ley de Ohm. Que la ley de Ohm en sí, cuando uno la conoce de esta manera, que es la corriente igual a B sobre R. Pero, también se la puede derivar de esta manera, y una manera más, que es calcular la resistencia. Entonces, esto es si yo quiero sacar la corriente de un circuito. Si yo quiero sacar la tensión, uso esta fórmula. Y ahora voy a borrar esto. Esto lo voy a seleccionar. A ver si lo puedo seleccionar. Sí. Voy a dejar ahí. Y esto lo voy a borrar. Ahora, yo lo que quiero hacer es... También vamos a seleccionar esto. Vuelta. Yo tengo las fórmulas principales. Ahora, yo saqué la tensión. Ahora, supongamos que conozco la corriente del circuito y la tensión del circuito. Y me piden sacar la resistencia que se encuentra en el circuito. Entonces, vamos a hacer como el paso anterior. Vamos a pasar la resistencia multiplicando. Porque ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que lograr que la resistencia quede igualada a dos términos que nosotros conozcamos. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer el paso anterior, que este paso lo vamos a replicar acá. Vamos a tener
la I. Esta resistencia que estaba dividiendo pasa multiplicando. Va a quedar los voltios solo de este lado. Ahora, si yo lo que quiero es averiguar la resistencia, tendría que igualarla a algo. Entonces, tendría que pasar la corriente hacia la derecha. Si la corriente está multiplicando, ¿cómo pasa a este lado? Dividiendo, claro. Entonces me va a quedar que la resistencia va a ser igual a la tensión. Porque esto lo que voy a hacer es pasar esta resistencia, esta corriente acá. Voy a pasar, ¿sí? Entonces, esta corriente va a estar dividiendo de este lado. ¿Se entiende? Entonces, esta es otra fórmula válida de la ley de Ohm. Tenemos la ley de Ohm para calcular la corriente, que está igualada a la tensión sobre la resistencia. Si queremos sacar la tensión de un circuito, se hace resistencia por corriente. Y si queremos sacar la resistencia de un circuito, hay que hacer la tensión sobre la corriente. ¿Sí? Básicamente la ley de Ohm es esto. Después queda en nosotros cómo aplicar esta ley de Ohm. Porque nosotros ahora vamos a aplicarla en ejercicios con circuitos de un solo, por ejemplo, un solo elemento que esté conectado a la tensión y no varios elementos, porque eso ya es otro tipo de cálculos. Pero en un principio, si nos piden calcular algún parámetro específico de un circuito, lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula correspondiente a lo que nos piden. Porque, por ejemplo, si en un circuito de alguna de la ejercitación que vamos a hacer nos piden calcular lo que es la tensión que está siendo aplicada a un circuito, por ejemplo, de una plancha, yo una plancha la conecto a la tensión de línea. Yo quiero saber cuánta tensión está siendo aplicada al circuito de este electrodoméstico. Entonces, si yo quiero saber la tensión, ¿cuál de todas estas fórmulas tendría que aplicar? Tendría que aplicar esta. Porque si lo que me piden es averiguar la tensión, no voy a aplicar la fórmula principal o la derivación esta para sacar la resistencia. Yo lo que quiero averiguar es la tensión. Si ya me dan como dato cuánta corriente consume y qué resistencia tiene este electrodoméstico, puedo sacar la tensión que está pidiendo a la línea, ¿sí? Excelente. Bueno, básicamente es esto. Y bueno, me quiero detener un poquito en esto. Esta definición. Esta definición dice que la cantidad de corriente de electrones que fluye en un circuito eléctrico es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia del circuito. ¿Qué quiere decir esto? Que parece súper complicado. Lea súper sencillo. Es, por ejemplo, este ejercicio que tenemos acá. Vamos a continuarlo por ahí. ¿Qué quiere decir esa definición? Por ejemplo, nosotros acá calculamos que, por ejemplo, un circuito que está siendo alimentado con 100 voltios y tiene una resistencia de 10 ohm, le están circulando 10 amperes, ¿sí? Bueno, la definición dice que la corriente, esta corriente, es directamente proporcional a la tensión. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense, vamos a hacer un cambio en este cálculo. Supongamos que en vez del circuito está alimentado con 100 voltios, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacerlo con 200 voltios, por ejemplo. ¿Sí? 200 voltios, pero vamos a mantener la resistencia, ¿sí? ¿Cuánto daría esto? Claro, 20. Entonces,
Este... sí, lo voy a hacer así ya. Nos quedan 20 amperes. ¿Qué sucedió acá? Nosotros aumentamos la tensión. ¿Y qué pasó? Nos aumentó la corriente también. Ahora, ¿qué pasa si nosotros, en vez de aumentar la corriente, perdón, aumentar la tensión, bajamos la tensión? Vamos a poner, en vez de 100, vamos a poner 50, por ejemplo. Que el circuito está alimentado con 50 voltios. Y, pero mantiene la misma resistencia, ¿no? Se voy a poner acá, ahí. Y tiene la misma resistencia. ¿Cuánto da esto? ¿5? Bueno. Entonces, ¿qué nos da? 5 amperes. ¿Qué pasó acá? Redujimos lo que es la tensión de alimentación. Claro, claro, exactamente. Esto es... ¿cómo es que esto por esta... ¿Cómo? Claro, claro, obviamente. En estos circuitos lo que hacemos es mantener la resistencia. ¿Por qué? Porque yo quiero que se visualice la primera parte de la definición de la fórmula. ¿Qué dice esta primera parte? Que es directamente, que la corriente es directamente proporcional a la tensión. ¿Qué quiere decir que sea directamente proporcional? Porque fíjense en esto, que a medida que yo subo o aumento el valor de la tensión, me aumenta la corriente también. Pero también cuando yo bajo el nivel de la tensión, me baja también la corriente. Eso quiere decir que cuando subo uno, sube también el resultado, o bajo el parámetro y también baja el resultado, por ejemplo en el segundo ejemplo, eso es que es directamente proporcional. Directamente proporcional quiere decir esto, que a medida que yo lo aumento, sube el resultado, o si yo bajo ese parámetro, me baja el resultado también. ¿Se entiende? Entonces, ¿en qué quedamos? Que la tensión entonces siempre va a ser directamente proporcional a la corriente. A mayor tensión, más corriente va a haber. A menor tensión, menos corriente va a haber también en un circuito. Bueno, ahora vamos a ir la otra parte de la definición. La segunda parte dice que es inversamente proporcional a la resistencia del circuito. ¿Qué quiere decir que sea inversamente proporcional? Que va a ser todo lo, claro, va a ser todo lo contrario a lo que estamos haciendo ahora. Ahí está. Bueno, vamos a hacerlo acá. Qué difícil que está. Vamos a hacerlo acá. Antes me dejaba mover todo, ¿qué onda? Ahí está. Bueno. Esto es un caso. Vamos a ir a otro caso. A la segunda parte de la definición. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a seguir con estos mismos valores, pero ahora lo que vamos a hacer es cambiar la resistencia, no la tensión. La tensión la vamos a dejar fija. Como hicimos acá, que dejamos fija la resistencia, vamos a dejar fija la tensión. Entonces yo voy a tener mis 100 voltios también. Pero lo voy a dividir en vez de 10 ohms, lo voy a dividir por 50 ohms. ¿Cuánto daría eso? ¿Mm? ¿Alguien sabe? Vamos, hable, no hay problema.
Claro, 2. Ahí va. Bueno, entonces la, la corriente nos va a quedar de 2 amperes. Fíjense lo que pasó. Al contrario que del ejemplo anterior, que yo aumentaba un valor y me aumentaba también la corriente, yo lo que pasó acá fue que aumenté la resistencia, pero me bajó el resultado, o sea, me bajó la corriente. Esto quiere decir que se cumple la segunda parte de la definición, que dice que es inversamente proporcional. Inversamente proporcional quiere decir que a medida que yo aumente el valor de la resistencia, en vez de aumentar, me va a bajar la corriente. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo esto, pero en vez de bajar la resistencia, la subo. Por ejemplo, vamos a poner en vez de 50, perdón, en vez de subir la resistencia, la bajo aún más, pongo 5. ¿Cuánto me va a dar esto? Claro, 20. Entonces, me va a quedar que en el circuito va a haber una corriente de 10 amperes. Entonces, ¿qué pasó? Yo bajé la resistencia, pero me subió la corriente. ¿Sí? Esto, claro, esto cumple lo que dice que es inversamente proporcional a la corriente. A medida que yo aumento la resistencia, igual tiene sentido, porque piensen esto. Si yo aumento la resistencia, ¿qué es la resistencia? La oposición del paso de la corriente de un material. Entonces, si yo aumento la resistencia, o sea, aumento la oposición a la corriente, me va a bajar la corriente, porque yo estoy aumentando la oposición. ¿Se entiende? Entonces, si yo bajo esa resistencia, va a circular mucha más corriente. ¿Sí? En cambio, en el segundo ejemplo, yo lo que hago es aumentar la tensión. La tensión dijimos que es directamente proporcional. Vamos a razonarlo también. Si yo tengo que la tensión, nosotros aprendimos que es la fuerza que yo aplico en un circuito para que circule una corriente. A medida que yo aumento esa fuerza, estoy favoreciendo que circule más corriente. Entonces, si yo aumento, me va a circular más. Y si yo reduzco esa fuerza, me va a circular menos. En cambio, en la resistencia... ¿Cómo? Claro. El tema es que más adelante ustedes van a manejar todo lo que son ya las fórmulas y cuándo aplicar cada una. Porque ya uno lo va a tener con bastante práctica. El tema es, lo bueno es visualizarlo ahora, razonarlo y como decís vos, aplicar la lógica. ¿Por qué tiene sentido esa definición que está en el apunte? Bueno, entonces en el segundo caso dijimos que la resistencia es inversamente proporcional a la corriente. ¿Por qué? Porque si yo aumento la resistencia, fíjense, aumento la resistencia, me baja la corriente, porque aumento la oposición al paso de la corriente. En cambio, si yo la bajo, esta resistencia, esta oposición, va a aumentar el paso de la corriente. ¿Se entiende más o menos? ¿Quieren que esto, tal cual está acá, se los pase al grupo de WhatsApp? Que así lo tienen de última... si lo anotan, excelente. Pero, por las dudas, lo que voy a hacer... A ver si puedo seleccionar todo. Igual está todo desordenado, ¿no? Pero... Bueno, acá vamos a ponerle entonces un título a esto. Está bien, mejor. Esto vamos a ponerle... Leidom... Sí. Sí, podemos poner eso. Leidom... Parámetro. Ahí va.
fórmulas para cada parámetro. Tenemos entonces para la corriente, para la tensión, y acá vamos a ponerle para la resistencia. Esto de dibujar con el mouse es bastante complicado, así que téngame paciencia. Resistencia. Estas cosas son dos cosas aparte. Bien. Después acá tenemos acá esto. Bien, y ahí va. Ahí. A ver si puedo seleccionar todo. Si me deja copiarlo y mandarlo. No. A ver si puedo acercarlo lo más que pueda. Ahí. Entonces lo que hago es sacar una captura con el Opera. Sí, ustedes. Si lo ven acá, vayan sacándole foto. Igualmente lo van a tener que hacer en la carpeta, ¿no? Obviamente, pero... Sí. Si esto les sirve, sí, pásenlo bien en la carpeta. Y si no, pueden ir pasando esto. Lo del apunte. Que esto sí le tienen que pasar a la carpeta. Tienen que pasar ley de Ohm con su definición, la fórmula y las derivaciones que nosotros explicamos. Que esto estaría bueno entonces. Capaz que le es un poquito más fácil de entender este desarrollo que hicimos acá, ¿no? Igualmente se lo dejo en WhatsApp, no hay problema. Ahí va. Ahí se lo pasé. Y se ve, sí, se ve bien dentro de todo. Bueno, ¿se entiende más o menos la ley de Ohm? ¿Cómo se aplica? ¿Y cuál es la lógica? Bueno, muchos me preguntaban, me acuerdo del primer día de clase, que vieron esto. Este ejemplo de los triangulitos. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Esta es una herramienta que ustedes pueden utilizar. Que yo sinceramente no la uso mucho, pero a ustedes les puede servir. Que por ejemplo, yo tengo un caso de que quiero averiguar la tensión. Por ejemplo, el primer ejemplo este, que muestra acá. El triangulito es poner tensión arriba y corriente por resistencia abajo. Siempre se tapa con el dedo, que es lo que quieren calcular. Entonces le va a quedar la fórmula. Por ejemplo, en el primer caso tapan la tensión y le va a quedar abajo, que es la corriente por la resistencia. Si quieren averiguar la resistencia, tapa con el dedo la resistencia y le va a quedar que es tensión sobre corriente. Y si quieren averiguar la de corriente, es tensión sobre resistencia, ¿no? Pero todo lo pueden llegar a utilizar, pero después no lo van a usar mucho. ¿Cómo? Sí, o sea, eso es como una herramienta para zafar. Pero después ya de tanto repetirlo se acuerdan las fórmulas. O si no, no hace falta acordarse sí o sí de estas fórmulas. Esta de acá, estas dos. Ya con acordarse la principal, ya pueden ir despejando lo que necesitan. ¿Sí? No es nada del otro mundo. Bueno. Uy, me fui. Acá en el apunte tiene unos ejemplos de un ejercicio que vamos a hacer. Tenemos
por ejemplo, bueno, un ejemplo, otro que yo le hablaba a ustedes antes. Tenemos el elemento calentador de una tostadora, tiene una resistencia de 8 ohms. Bueno, ¿qué es lo importante de estos ejercicios? Es ver qué datos nos dan, anotarlos y averiguar qué datos nos piden, cuál es el que falta. Entonces, dice, el elemento calentador de una tostadora tiene una resistencia de 8 ohms. Bueno, anoto, la resistencia de mi circuito a calcular es de tanto. En este caso 8 ohms. La resistencia, ponemos R igual a 8 ohms. Siempre tenemos que acostumbrar ahora a poner la simbología, ¿sí? O sea, el símbolo de parámetro que estamos hablando, igual a la magnitud con su respectiva unidad, ¿sí? Nunca se olviden, siempre traten de poner las unidades. Deben poner las unidades porque después no saben qué están calculando o para corregir después es un desastre. Bueno, dice que la resistencia de una tostadora es de 8 ohms. Calcule la cantidad de corriente que fluirá a través de la resistencia si se le aplica una tensión de 116 voltios. Entonces, tenemos ya anotado nuestra resistencia. Anotamos ahora la tensión a la que está siendo sometido este circuito. Tenemos 116 voltios. Entonces, acá en el ejemplo, que ya lo tienen en el apunte, tienen estos ejercicios ya hechos. Aplicamos la ley de Ohm, la principal, I igual a B sobre R. Entonces nos va a quedar 116 dividido 8, 14,15,5 amperes. ¿Sí? Acá tenemos también otro ejercicio que aplica la misma fórmula. Pero el tercero dice, calcular la FEM. ¿Qué era la FEM? ¿Se acuerdan? La fuerza electromotriz. Claro. Bueno, la fuerza electromotriz es la fuerza, la tensión que yo aplico en un circuito, ¿sí? Entonces, tenemos que calcular esa tensión a un circuito con una resistencia de 25 ohms y una corriente que le circula que es de 3,5 amperes. Entonces yo anoto esos datos primero y luego veo, bueno, qué fórmula debo usar para calcular la tensión. Entonces dijimos que la tensión va a ser igual a la corriente por la resistencia siempre. Entonces hago la fórmula y me va a quedar 87,5 voltios, ¿sí? Y después el último ejercicio es lo mismo. Dan como dato la corriente y la tensión. Entonces lo que debo averiguar es la resistencia, ¿sí? Entonces la resistencia dijimos va a ser igual a la tensión sobre la corriente. Aplico con los datos que tengo y me va a dar el resultado, ¿sí? Toda la ejercitación, todos los ejercicios que vamos a hacer ahora, de ahora en adelante, van a ser aplicando esto, las tres fórmulas, o desarrollando la principal para averiguar lo que necesitamos, ¿sí? Bueno, básicamente es eso, Bleedon. Mire, lo que vamos a hacer ahora es que ustedes terminen de copiar esto y le voy a pasar una ejercitación, ¿sí? Que ahora se lo voy a mostrar cómo lo van a entregar. La clase que viene, el lunes, vamos a hablar sobre los tipos de corriente. Corriente continua y corriente alterna. Así ya sabemos diferenciar estas dos. Bueno. Excelente.